Bueno, entonces, ya teniendo claro lo que son la división de las propiedades de la materia, ya sabemos que son propiedades generales y propiedades específicas, ¿cierto? Ahora vamos a ver algunas de ellas. Entonces, si hablamos de las propiedades generales de la materia, ¿ok? Podemos tener presente o podemos ver relacionado, ¿ok? A lo que es la masa, ¿ok? Una de las más importantes de las propiedades generales de la materia. Y es que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo o un objeto, ¿ok? Si a ustedes le preguntan qué es la masa, pues es la cantidad de materia que tiene un cuerpo o un objeto. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. Dice que su medida o la forma de medirlo es en kilogramos. Entonces, siempre que ustedes escuchen o vean la palabra kilogramo o kg, ustedes tienen que relacionarlo siempre con masa. ¿Ok? Con masa. Siempre relacionarlo con la masa. ¿Listo? Ahora, aquí vemos, por ejemplo, la masa. Para poder obtener una medida de la masa, ¿se utiliza qué? ¿Qué aparato se utiliza para la masa? Para medir la masa, ¿qué aparato se utiliza? El peso. Ok, se le conoce como peso, pero su nombre correcto es balanza. Ok, el nombre correcto adecuado es balanza. Se le llama peso comúnmente o coloquialmente, ok, pero su nombre correcto es balanza. Entonces se utiliza una balanza para poder obtener el valor de la masa de ese objeto. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? La primera propiedad es la masa y corresponde a la cantidad de materia que tiene un cuerpo o un objeto. ¿Ok? Luego viene lo que es el peso. Ahora ahí vamos a ver y vamos a entrar en detalles sobre la diferencia entre masa y peso. ¿Ok? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, peso dice que es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un cuerpo u objeto. Dice que el peso se mide en newton y es la relación entre la masa y la aceleración de la gravedad. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que el peso es la masa añadida a la gravedad, ¿ok? A la aceleración gravitacional, como se le conoce. Entonces, ¿de qué depende la gravedad o la fuerza gravitatoria o de la aceleración gravitatoria? Depende del lugar en el que nos encontremos. Por ejemplo, no es lo mismo la gravedad ejercida sobre el planeta Tierra que la gravedad ejercida sobre la Luna. Son dos lugares completamente diferentes y cada uno de ellos tiene una gravedad general, ¿ok? Entonces, si hacemos un ejemplo y vemos lo siguiente, si nos preguntamos, por ejemplo, tenemos aquí abajo, tenemos 1 kilogramo en la Tierra y tenemos 1 kilogramo en la Luna. La pregunta es, ¿cuál de los dos pesa más, el de la Tierra o el de la Luna? El de la Tierra, porque en la Tierra hay mayor gravedad que en la Luna. Exactamente, el de la Tierra, porque en la Tierra hay mayor gravedad que en la Luna. ¿Ok? Entonces, bueno, a mí, vamos a ver qué. Ok, listo. A veces me olvida quitar, desactivarles el coso este para rayar. ¿Ok? Pero yo sé que no lo hacen por maldad, a veces es porque están moviendo y pasa eso. Siempre se me olvida, pero no se preocupe. Listo, entonces, siguiendo. ¿Ok? En la Tierra hay mayor peso porque la gravedad es mayor, ¿ok? Mientras que en la Luna hay un peso menor. Pero la pregunta ahora es, ¿cuál de los dos tiene más masa? ¿El de la Tierra o el de la Luna? El de la Tierra, profe. ¿Cuál tiene más masa, el de la Tierra o el de la Luna? El de la luna. Tierra. A ver, Tierra, Luna, Luna, Tierra. ¿Cuál El de de los la dos? luna. ¿Cuál de los dos tiene más masa? Ojo, más masa. ¿El de la Tierra o el de la Luna? Muy bien, Hans. Esa es El la de la tierra. No, Hans ya dio la respuesta. Ambos son iguales, están iguales. Los dos tienen la misma masa.
porque les estoy hablando de masa, que es la cantidad de materia, ¿ok? Y ambas son un kilo. Un kilogramo es lo mismo que un kilogramo en la Tierra es lo mismo que un kilogramo en la Luna, porque es la misma masa, ¿ok? Son cosas completamente diferentes. Una cosa es masa y otra cosa es peso. Si yo les pregunto por el peso, ustedes me van a decir, profe, en la Tierra pesa más que en la Luna, porque la gravedad de la Tierra es mayor que la gravedad de la Luna, y es perfecto. Pero si yo les pregunto, ¿quién tiene más masa? La respuesta debe ser, profe, la masa en ambos lugares es la misma. ¿Por qué? Porque la masa habla de la cantidad de materia, más no del lugar en el que se encuentran, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de masa, hablamos solamente del objeto, no nos importa dónde está. Pero cuando hablamos de peso, sí nos importa el lugar en el que se encuentra. Entonces, ya sea en la Tierra o en la Luna, ¿ok? Entonces son lugares diferentes, por tanto tienen gravedades diferentes. Por ejemplo, la gravedad de la Tierra aproximadamente es un promedio, es de 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿ok? Aquí está 9.8. Mientras que en la Luna tiene de 1.6, o sea, 1,6. ¿Ok? Entonces, ¿dónde hay más? Pues en el que tenga mayor gravedad. ¿Listo? Entonces, el peso y la masa son cosas diferentes. Realmente no debería llamarse, por ejemplo, ¿cuánto pesas tú? ¿Ok? No te preocupes, Narly. No se debería decir cuánto pesas tú, porque decir cuánto pesas tú es decir cuál es tu fuerza de atracción hacia la Tierra, es decir, tu masa multiplicada por la gravedad. Entonces uno no diría, no, yo peso, no sé, pónganle ustedes 80 o 70 kilos, por decir así, un promedio 70 kilos. Entonces, no, 70 kilos es la masa de tu cuerpo, ¿ok? Y esa es tu masa, 70 kilos. Pero si yo quiero saber cuál es tu peso, tengo que multiplicar por la gravedad de la Tierra, que puede ser por 9.8 o se aproxima a veces por temas de estudios, se aproxima a 10. Entonces, el peso de la persona sería 70 por 10, es decir, 700 newton, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que digamos que con el pasar del tiempo, pues siempre se habló de peso a la masa, entonces se adoptó por decirle peso cuando se trata de masa. Entonces, por eso es que siempre ocurre ese error entre la diferencia de lo que es el peso y de lo que es la masa. Y siempre cae en la trampa de que pesa más un kilo en la Tierra o un kilo en la Luna. Entonces dice, profe, en la Tierra pesa un kilo más que en la Luna porque la gravedad. Entonces se les pregunta después, ¿qué tiene mayor masa? ¿El de la Tierra o el de la Luna? Entonces se embolatan y comienzan, no, la Tierra, la Luna, pero ambos son iguales. Y eso es lo que se les olvida exactamente. Ambos tienen un kilo, ¿ok? Un kilogramo, ambos pesan, perdón, tienen la misma masa, aunque los pesos sean diferentes. Entonces, hay que tener muy, pero muy en cuenta la diferencia entre masa y peso. ¿Ok? Listo. Por otro lado, vemos lo que es el volumen. ¿Ok? El volumen, aquí nos dice que es el espacio ocupado por la materia. ¿Ok? Y es medido en litros o en metros cúbicos. Listo, entonces hay que tener presente este también. El volumen es el espacio que ocupa la materia. Por ejemplo, cuando usted va a tomar un bus, ¿ok? Usted se va a subir al transporte público y va a tomar un bus, ¿ok? Usted lo que hace es que al subirse, usted lo que va buscando es un espacio donde ponerse, ¿cierto? Usted lo que hace al montarse un bus es buscar un espacio donde ubicarse. ¿Listo? Si puede ser sentado, pues sería mejor. ¿Por qué? Porque es mejor estar sentado que de pie. ¿Quién me dice? ¿Por qué creen que es mejor estar sentado que de pie? Mira, Por, Profe, para no cansarnos con el peso del cuerpo. pues no, vamos a omitir el cansarse. El cansarse.
Quitemos esa palabra de cansarse, que no piensen en cansarse, porque sería mejor. Es una mejor estabilidad. Quitemos la parte de estabilidad más que todo, veamos la cosa del volumen, más bien. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más espacio, si se ponen a pensar o si lo ven, digamos que desde una parte de espacio, pues tenemos mucho más espacio cuando estamos sentados, ¿cierto? Porque nuestros pies descansan, se estiran un poco, la silla es más grande, hay un espacio mayor, ¿cierto? Donde tú puedes moverte e incluso el aire que pasa por ese momento es mayor porque hay mayor espacio, hay mayor volumen, es decir, estás ocupando un volumen mayor. A diferencia de cuando estás de pie, ¿ok? Donde no tienes un espacio para ti, sino donde están tus pies, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que allí el volumen es muy pequeño. Entonces, siempre nosotros o siempre todo, pero absolutamente toda la materia ocupa un volumen. Un ejemplo claro, una llave. ¿Una llave ocupa un volumen? Pues sí. ¿Y cómo podemos ver si esa llave ocupa un volumen, o qué ocupa o qué volumen ocupa esa llave? Pues podemos tomar un recipiente que tenga medidas, ¿ok? Como por ejemplo una probeta en este caso, algún recipiente que tenga medidas de volumen. Uno lo llena hasta una cantidad, por ejemplo, te llenan 50 mililitros de agua, aquí 50 mililitros de agua, y después se sumerge la llave. Cuando se sumerge la llave, se ve que el agua sube a 60. La pregunta es, ¿cuál es el volumen o el espacio ocupado por la llave? ¿Cuál es el volumen o el espacio ocupado por la llave? A ver, ¿quién me dice? Exactamente 10. Si había 50 inicialmente y después de meterse la llave pasó a 60, ¿cuánto subió? Piénsenlo. ¿Ok? ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo ven? ¿Todos lo ven? Si inicialmente habían 50 mililitros y al ingresar la llave subió a 60, pues ¿cuánto fue La el llave volumen? está ocupando el peso del agua, o No, sea, no el está espacio ocupando, del agua. Pues. exactamente, está ocupando el espacio, ok, está ocupando un espacio y está desplazando el agua, ok. Eso es lo que pasa siempre con cuando nos metemos en una piscina, ok. Por eso es que hay piscinas donde dice máximo tantas personas. ¿Por qué? Porque si se meten más de esa cantidad de personas, ¿por qué creen que dice máximo tantas personas? No solamente porque hay por la como que para estar cómodo, por la comodidad, no es por la comodidad, sino es porque si se meten muchas personas, van a ocupar un volumen mayor y van a sacar la cantidad de agua o van a desplazar esa agua hacia afuera, ¿ok? ¿Por qué? Porque están ocupando un espacio dentro de la piscina. Entonces aquí pasa lo mismo. Cada vez que nosotros nos metemos dentro de una piscina, el agua sube. ¿Por qué? Porque estamos desplazando ese espacio de agua con nuestro cuerpo. Lo mismo pasa aquí con la llave. Al entrar la llave a la probeta, ya no son 50, sino 60, porque lo desplazó. ¿Ok? Entonces, todo, absolutamente todo cuerpo con masa ocupa un espacio. ¿Ok? O un volumen. ¿Eso también lo tienen claro? ¿Sí queda claro esta explicación por el momento? Sí, señor, profe. ¿Sí? Ok. Sí, señor. Listo, perfecto. Ok, listo, perfecto. Entonces queda claro. ¿Ok? Listo. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Listo? Ahora, otra, vamos a ver si es, sí. Otra de las propiedades generales eh, que tenemos que tener presentes son la temperatura y la elasticidad. ¿Ok?
Entonces tenemos lo que es la temperatura o la elasticidad. Entonces, vamos a mirar primero la temperatura. Ojo, son propiedades generales. ¿Por qué? Porque estas no dependen de qué materia es exactamente. Si es agua, si es aire, si es madera, si es piedra, no. Todos tienen una temperatura o todo cuerpo tiene una temperatura, así de sencillo, ¿cierto? Nosotros mantenemos una temperatura. El agua puede mantener una temperatura o varias temperaturas. El aire puede tener una temperatura, ¿cierto? Entonces, la temperatura es algo general para cualquier sustancia. Entonces dice que la temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, objeto o medio ambiente en general. Dice que esta energía interna se puede expresar en forma de calor, temperaturas más altas, o sea, temperatura alta, calor, y frío, temperaturas bajas. Entonces, ¿qué es el frío? Aquí rápidamente, ¿qué es el frío? La ausencia de calor. Eso es el frío, ausencia de calor. ¿Ok? Entonces, cuando una persona tiene frío es porque no siente calor. Así de sencillo. Entonces, las ciudades que son frías son ciudades que tienen ausencia de calor. Así de sencillo. Dice que la temperatura se mide a través de un objeto que se llama, ¿cómo se llama el objeto? Termómetro. Termómetro, exactamente. Termómetro. Termómetro, muy bien. Con un termómetro medimos la temperatura. Y la temperatura se miden con unas unidades específicas que se les menciona cada una. Por ejemplo, la temperatura se mide en grados Celsius, que son la bolita arriba, y una C, ustedes lo han visto, ¿cierto? Los que han, o los que trabajan o duermen, o digamos que están en ambientes donde se encuentra con aire acondicionado. Usted sabe muy bien que en el aire acondicionado usted mueve y aparece una C, ¿cierto? Grados Celsius. ¿Listo? Están otros que son los grados Fahrenheit, que son grados, digamos, que se utilizan en otras partes del mundo, ¿ok? Y los grados Kelvin, que son una escala absoluta, es decir, una escala general. Esta escala de grados Kelvin se utiliza para hacerlo general en cualquier parte del mundo. Es decir, que si uno va a mandar una, no sé, algún dispositivo, algún objeto que marque alguna temperatura o que diga temperatura máxima tanto, uno lo que debería hacer es mandarlo en grados Kelvin, pero hay personas que lo mandan en Fahrenheit porque están hechos o diseñados para ese lugar, o en grados Celsius porque están hechos y diseñados para ese lugar, pero en general deberían estar en grados Kelvin. Siempre se utilizan grados Kelvin para todo, o sea, para especificar todo. ¿Ok? Entonces, la temperatura que es una propiedad específica que indica la cantidad de energía interna que posee un objeto o un ambiente. ¿Listo? Bueno. Ahora, la elasticidad, por otro lado, dice que es la propiedad de la materia de cambiar de forma cuando es afectada por una fuerza y de recuperar su forma original cuando esta fuerza desaparece. Un ejemplo es una liga, ¿cierto? Usted tira una liga y después la suelta y vuelve a su estado, ¿cierto? ¿Qué otro material tiene elasticidad? A ver, ¿qué otro material tiene elasticidad? A ver, ¿quién me dice? Además de Profe, escucho. el caucho, exactamente el caucho, sí, que es prácticamente el material que está hecha la liga, ¿cierto? Las liguitas estas son cauchos, ¿cierto? Y exactamente, ese es un ejemplo muy apropiado para esto, ¿ok? Entonces, estas son propiedades. Entonces, el caucho, ¿qué tipo de caucho? Pues existen muchísimos tipos de caucho, ¿cierto? Temperatura, existen muchas cosas que tienen temperatura, entonces estamos generalizando, o sea, estamos hablando de todo, pero en una sola propiedad. ¿Ok? Existen muchos materiales que son exactamente la goma, el caucho, existen otros, existen muchísimos, ¿ok? El chicle, exactamente, o sea, existen muchos materiales que tienen la propiedad de ser elásticos, ¿cierto? Pero en general, todos los materiales con esta propiedad son elásticos, ¿ok? O se pueden considerar materiales elásticos, los que tienen esta propiedad. ¿Listo? Entonces, vamos a tenerlo Pondrá bien la saliva, mamá. perfecto, ¿ok?
Listo. Bueno, entonces, siguiendo, ¿sí queda claro hasta el momento? ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Ok, listo, perfecto. Muy bien. Listo. Siguiendo, vemos la que viene, ¿ok? Vamos a ver lo que es la divisibilidad, ¿ok? La materia, cualquier materia es divisible. Dice que la posibilidad de que un cuerpo, o sea, la posibilidad de un cuerpo para que se divida en varias partes. Por ejemplo, una manzana, cuando la cortamos a la mitad, es más pequeña que la manzana inicial. Pero si la cortamos un pedacito más, o sea, si le vamos cortando pedacitos, cada vez se vuelve más pequeña, ¿cierto? Pero siempre podemos que cortarlo lo más pequeño posible. ¿Listo? Dice que para dividir se utilizan medios físicos, por ejemplo, cortar con cuchillos o realizar algún proceso electroquímico cuando se quiera algo un poco mucho más pequeño. ¿Listo? Entonces, la divisibilidad es una propiedad general de la materia. ¿Por qué? Porque todo se puede dividir. O sea, casi todo se puede dividir. Por ejemplo, si usted tiene un pan, usted lo parte en pedazos y ya dividió el pan. Pero si usted tiene una piedra, usted parte la piedra en varios pedazos y tiene varios pedazos de piedra. Pero el pan y la piedra no son lo mismo, ¿cierto? Son diferentes. Son materias diferentes o son materiales diferentes, ¿cierto? Entonces, pero ambos tienen la misma propiedad. ¿Cuál es la misma propiedad? Que son divisibles o se pueden dividir, ¿ok? Entonces, por eso se le llaman propiedades generales, porque son generales de cualquier sustancia, de cualquier materia, no importa lo que sea. Estas tienen esa propiedad, ¿ok? Entonces, esta sería la propiedad de divisibilidad. Ahora, si vamos a la inercia dice que es la resistencia que ofrece todo cuerpo a su cambio de estado de reposo o de movimiento. Por ejemplo, ¿qué significa esto? La inercia, o lo que nosotros conocemos como inercia, es eso, la resistencia que se tiene, ¿ok? Un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Por ejemplo, un ejemplo. Usted está montado en un bus, ¿cierto? Usted se sube en el bus. Inicialmente, cuando usted, antes de subirse al bus, usted estaba quieto, ¿cierto? O sea, usted estaba quieto esperando el bus. El bus venía rápido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted se monta en el bus, prácticamente usted no se está moviendo muy rápido, que digamos, o sea, usted prácticamente está quieto, ¿cierto? El que se está moviendo es el bus. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el bus se está moviendo, la velocidad que el cuerpo está alcanzando es la misma del bus. Es decir, que la persona se mueve a la misma velocidad del bus sin que se esté moviendo, aparentemente. Es decir, que aunque no estés caminando o aunque no estés moviéndote de un lugar a otro, pues tu cuerpo sí se está moviendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de frenar, ¿ok? Tu cuerpo va a seguir moviéndose o va a querer seguir moviéndose. Es decir, no va a hacerle caso el frenado porque se va a resistir a frenarse y va a seguir Y nuestro moviéndose. cuerpo ya tiene el movimiento del bus, Ya él viene tiene la con la, velocidad que tiene el exactamente, bus. ya viene con la velocidad, o sea, ya viene con ese movimiento interno de nosotros. Es decir, la inercia que se tiene en el cuerpo es alta. ¿Ok? Perdón, es baja. ¿Por qué? Porque no se, perdón, es alta, porque no, porque se resiste, ¿ok? Se resiste a frenarse, ¿ok? Se resiste a frenar. Entonces, como se resiste a frenarse, este va a seguir moviéndose y es por eso que una persona cuando no se agarra en un bus, no se agarra bien, pues se puede caer, ¿cierto? Los accidentes de tránsito o este accidente de bicicleta que vemos ahí. El niño viene rápidamente con su bicicleta, va rápido y se tropieza con una piedra. Entonces, ¿qué pasa? Que la bicicleta frena bruscamente, pero como él venía con la misma velocidad de la bicicleta, pues, ¿qué pasa? Que él va a ser disparado a la misma velocidad con la que venía, porque la bicicleta es la que frenó, no él. Se resistió la bicicleta, no él. ¿Ok? Entonces, la inercia va a hacer que él siga moviéndose. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es la inercia. ¿Ok? Siempre ustedes, donde también podemos ver lo que es la inercia, cuando ustedes van a coger una moto. Por ejemplo, ay, voy a coger una moto porque voy para tal parte. Usted se monta en la moto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la moto arranca, ¿el cuerpo hacia dónde se va? Hacia adelante, profe. Hacia adelante. No, cuando la moto arranca. Cuando arranca la moto, ¿hacia dónde se va tu cuerpo? Hacia adelante no creo.
Ah, no, hacia atrás. Hacia atrás. Exactamente, hacia atrás se va el cuerpo cuando la moto arranca. Y cuando frena, Ahí sí, hacia adelante. hacia adelante. Entonces, la palabra resistencia significa lo contrario. Es decir, que si a mí me dicen hacia adelante, yo voy para atrás. O sea, siempre lo contrario. Si a mí me dicen para atrás, yo voy hacia adelante. O sea, lo contrario. Eso es resistirse o resistencia. No hacer caso a las cosas o hacer caso omiso o caso contrario. ¿Ok? O sea, eso, resistirse a hacerlo. ¿Cierto? Hacer lo contrario. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Daniel dice, profe, cuando uno hace fuerza para abrir la puerta se abre, el cuerpo se va hacia adelante, se le puede llamar inercia, profe, cuando uno hace una fuerza para abrir y la puerta se abre, el cuerpo se va hacia adelante. Ah, ok. Cuando uno va a abrir una puerta así, pues ya tú vienes con velocidad. Claro, sí, exactamente, ya tu inercia viene. Es más, la puerta es la que lleva, la puerta es la que obtiene la inercia. ¿Ok? Porque tú eres el que empuja la puerta. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿ok? Entonces, el claro ejemplo siempre es la moto. Hay un punto en el cual uno va en la moto, por decir así, pero la moto va, digamos que a una velocidad intacta, una misma velocidad. Entonces, uno no siente ni que se va hacia adelante ni que se va hacia atrás. Uno se queda ahí, o sea, normal. Pero después llega un punto en el cual la moto acelera para ir más rápido o frena. Entonces, cada vez que acelera, el cuerpo se va hacia atrás. Y cada vez que frena, el cuerpo se va hacia adelante. Allí hay algo que se conoce como inercia, ¿ok? Entonces, cada vez que usted vaya a coger una moto, acuérdese de lo que le estoy diciendo. ¿Listo? Incluso un bus. ¿Claro hasta el momento? Sí, señor, profe. Listo. ¿Todo queda claro? Sí, señor. Perfecto. Sí, profe. Perfecto, muy bien. Importante que todo vaya quedando claro hasta el momento, ¿ok? Listo. Ahora, si vemos lo que es la porosidad, pues la porosidad dice que todos los cuerpos poseen en su interior espacios que se llaman poros, ¿ok? Pregunta, ¿nosotros los seres humanos tenemos poros? ¿Cierto? Tenemos poros, claro que tenemos poros, ¿ok? Todas las sustancias tienen poros. Unos son más grandes que otros, pero al final todos lo tienen. ¿Listo? Entonces hay que tener eso en cuenta. Todos los cuerpos poseen en su interior espacios llamados poros. Hay poros muy pequeños que se le conocen como microporos. ¿Ok? Los microporos son poros que el ojo humano no puede verlo, pero ahí están. Por ejemplo, una llave, una llave, ¿tendría poros? ¿Una llave tendría poros? ¿Una llave de puerta tendría poros? Sí tienen poros, pero son microporos, son muy, pero muy pequeños, ¿ok? Son muy, pero muy pequeños, ¿ok? Son eh, microscópicos, ¿ok? Son microscópicos, más bien, que realmente no se puede observar a simple vista, o sea, uno lo ve como súper liso, súper guau, o sea, yo le echo agua y no cabe, sí, tiene poros, pero ¿qué pasa? Que las moléculas de agua son mucho más grandes que los poros. Entonces no caben por ahí. Es como, por ejemplo, si yo tuviese un colador y el colador le echara, no sé, piedras, o sea, un colador como de esas, un colador normal, y yo le echara piedras, pues él no me va a colar las piedras, ¿cierto? Un colador de esos de cocina, no me va a colar unas piedras grandes, ¿cierto? Porque las piedras son más grandes que los poros del colador, entonces se van a quedar retenidos ahí. Igual pasa así. La molécula de agua tiene una, digamos que una dimensión específica, que a un poro más pequeño que eso, pues lo hace impermeable, ¿ok? Es decir, no hace que pasen, pero igual tiene poros, ¿ok? Por ejemplo, el material impermeable son poros mucho más pequeños que las moléculas de agua, pero si se dan cuenta, están cosidos, o sea, están tejidos, son tejidos por una máquina que lo que hace es una porosidad muy pequeña, pero sí tienen poros, ¿ok? Entonces, ténganlo allí presente eso. ¿Listo? Claro, entonces, claro hasta el momento. Sí, señor. Está claro.
Perfecto, listo, muy bien. Bueno, entonces, permítanme un segundito, ¿ok? Y ya seguimos. Denme un segundito, continuar. Listo, entonces, ya quedando claro esta parte, volvemos y seguimos con respecto a la otra propiedad, ¿ok? Bueno, listo, aquí ya terminamos todas las propiedades específicas, ¿ok? Recuerden, todos los cuerpos tienen inercia. O sea, todo cuerpo u objeto que exista, que contenga materia en general, tiene inercia. Lo mismo tienen porosidad, lo mismo son divisibles, ¿ok? Por ejemplo, una piedra con un pan, por decir así, o una madera, ¿ok? Un tronco de madera. Yo lo puedo cortar en pedazos todos, no importa de qué están hechos, los puedo partir en pedazos, ¿cierto? Y tener pedacitos de cada uno, es decir, dividirlos en pedazos. ¿Listo? Por ejemplo, si yo me monto en una moto, si frena, me echo hacia adelante. Perdón, sí, si frena, me echo hacia adelante. Si arranca o se acelera, me echo hacia atrás. Si yo pongo en vez de de una persona atrás en una moto, coloco algo, por ejemplo, coloco un saco o algún objeto, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a hacer es lo mismo, o sea, va a moverse de la misma manera. No importa si es humano o no humano, no importa, va también a sufrir las consecuencias de la inercia. Lo mismo va a pasar con la temperatura, cualquier cuerpo va a tener la temperatura que se considere. Por ejemplo, en un cuarto, por decir así, un cuarto frío, de esos donde almacenan comida, ok, refrigerada, toda la comida o todo lo que esté en ese cuarto va a tener la misma temperatura, no importa lo que sea, todo va a tener la misma temperatura, sea metal, sea porcelana, sea pintura, sea piso, sea agua, sea, todo tendrá la misma temperatura porque es un cuarto que tiene la misma temperatura. Todos los materiales que sean elásticos, pues todos van a tener la misma característica y es que van a ser elásticos, ¿ok? Entonces, por eso les hablo de general. Todas las sustancias tienen masa, todas las sustancias tienen peso y todas las sustancias tienen volumen. ¿Por qué? Porque todo es general para todo, para toda la materia. Por eso se llaman propiedades generales de la materia. General para toda materia. Lo que sea contiene todo esto que se encuentra aquí. O puede tener esto, ¿ok? Ahora, si lo vamos viendo desde una parte específica, ojo, específica. ¿Qué significa específica de la materia? Significa que va a ser propia de dicha sustancia, ¿ok? Va a ser propia de dicha sustancia. Eso es lo que significa específica, propia de dicha sustancia. Entonces, por favor, va a ser propia de la misma sustancia, ¿ok? Vamos a ver. Ok, listo, continuando. Entonces, como les dije, va a ser propia de la misma materia, ¿ok? De la misma sustancia específica de esta. ¿Listo? Entonces, ya eso queda claro hasta el momento. ¿Listo? Bueno, entonces, eh, una de las propiedades que hay que tener en cuenta son la, lo que se conoce como la densidad, ¿ok? La densidad es una propiedad específica de la materia. ¿Listo? Entonces, dicha propiedad o dicha propiedad específica está relacionando ¿qué? Relaciona dos propiedades generales, si se dan cuenta. La densidad es una propiedad específica y dicha propiedad específica proviene de dos propiedades generales. Por ejemplo, dice que el término densidad proviene del campo de la física y de la química y alude a la relación, ojo, la relación que existe entre la masa de una sustancia y su volumen, o sea, la relación que hay entre o sea, la masa de dicha sustancia y el volumen que ocupa. ¿Ok? Cosas diferentes. La relación que hay entre una sustancia y el volumen que ocupa este mismo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos esa parte presente. ¿Listo? Entonces, matemáticamente lo podemos ver como una fórmula sencilla donde D se considera la densidad de la sustancia y
M, la masa de la sustancia, mientras que B, el volumen de la sustancia. Entonces, ¿qué es la densidad? Es una simple división entre la masa y el volumen. Es decir, que si la masa vale 2 y el volumen vale 2, ¿cuánto sería la densidad? Si yo tuviese una masa de 2 kilos y un volumen de 2 litros, ¿cuánto sería la densidad? Tendría que hacer una división, dividir 2 entre 2. ¿Y eso me daría cuánto? 1, exactamente, me daría 1 en este caso, ¿cierto? Eso daría 1 en este caso. Así que eh, aquí tendríamos, ¿ok? Esa relación, listo. Entonces, ¿qué pasa? Que la densidad depende de las sustancias. Por ejemplo, si yo en un recipiente, o sea, depende específicamente de qué tipo de sustancia sea. Si en un recipiente, por ejemplo, yo he hecho, a ver, ¿qué tanto inglés saben ustedes? ¿Qué significa esto?